Muy buenas a todos, amigos musculosos, y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast del Templo de la Hipertrofia, el mejor podcast en el que hablamos sobre temas relacionados con el entrenamiento y la hipertrofia muscular. Seguimos con esta sección que se llama el consultorio de la hipertrofia, en la que me dejáis dudas, ¿vale? Que tengáis relacionados pues, con el entrenamiento, la hipertrofia y demás, en el cuestionario, ¿vale? En el formulario que tengo en la página web, en el apartado de podcast. Podéis ir ahí, ya lo sabéis, me dejáis la pregunta que queráis y en futuros episodios os la responderé. Así que bueno, sin más dilación, sin más espera, vamos a comenzar con la primera pregunta en el día de hoy que me escribe Natalia, que tiene 32 años y se considera que tiene un nivel intermedio. ¿Hay alguna diferencia real entre entrenar con barra, VS, mancuernas para hipertrofia? ¿O es solo preferencia personal? Bueno, Natalia, un abrazo enorme para ti. A ver, ambos materiales, ambas herramientas, digamos, son parecidas, son similares, ¿vale? No del todo, ahora vamos a ver qué diferencias puede haber, pero sí que es más diferente, digamos, una barra, una mancuerna a una polea, por ejemplo, o a una banda elástica, ¿vale? Una banda de resistencia. Son diferentes herramientas al final, o a una máquina también, ¿vale? En general, de palancas, con sus discos y demás. Las mancuernas y las barras, ¿por qué se parecen? ¿Por qué son similares? Bueno, porque es peso libre. El peso libre, digamos que lo que tiene es que la resistencia siempre va a caer de manera gravitacional, o sea, justo hacia abajo. Es la dirección de la fuerza de la resistencia que nos ejerce una mancuerna o una barra. Por eso, la mayoría de ejercicios los hagamos, o sea, si hacemos el mismo patrón de movimiento, lo hacemos con barra o lo hagamos con barra o lo hagamos con mancuernas, digamos que va a ser muy parecido el perfil de resistencia en ese ejercicio. A que si, por ejemplo, realizamos el ejercicio en polea, que luego también, bueno, hay según qué contextos, ¿vale? Porque, por ejemplo, un curl de bíceps, tú lo haces con mancuerna, un curl de bíceps de pie, ¿vale? Un curl de bíceps normal de toda la vida, tú lo haces con mancuernas, lo haces con barra o lo haces con polea, pegadito a la polea, y la gente se cree que el perfil de resistencia es diferente en la polea cuando en verdad es literalmente el mismo, ¿vale? La resistencia que nos ejerce tanto la mancuerna, la barra, como la polea es de menos a más a menos, que por ejemplo en ese caso iría muy bien y se alinearía muy bien con el perfil de fuerza fisiológico que tiene el bíceps, ¿vale? El músculo del bíceps, digamos, y los flexores de codo en general, y la gran mayoría de músculos en general, al principio, cuando están muy estirados al comienzo del movimiento, digamos que no tienen mucha capacidad para ejercer fuerza, porque los sarcómeros, digamos que no están en una buena predisposición para realizar esa contracción, porque están demasiado estirados. Luego, a mitad del rango de movimiento, que es cuando más tensión se produce en el ejercicio, tanto con la barra como con la mancuerna, como con la polea, si hacemos un curl de bíceps normal pegadito a la polea, ahí, digamos que el bíceps es bastante fuerte porque los sarcómeros tienen buena capacidad para generar tensión, las cabezas de actina y miosina se juntan y se separan bien, ¿vale? Ahí tienen buena capacidad, hay muchas cabezas de actina y miosina que ahí pueden juntarse y separarse correctamente. Y luego en la parte de acortamiento, que es la última parte del movimiento del curl de bíceps, cuando tenemos el músculo muy contraído, digamos que ahí el bíceps no tiene buena capacidad para generar fuerza, no genera fuerza de manera eficiente, porque sus sarcómeros están demasiado acortados, ¿vale? Digamos que las fibras en general están muy acortadas y ahí no se puede producir la contracción muy bien. Incluso aunque pensemos, ¡buah! ¿Cómo nos arde el bíceps al final del movimiento cuando apretamos ahí? Bueno, eso no es señal de que se esté produciendo más hipertrofia o de que el estímulo sea mejor, ¿vale? De hecho, ahí no se produce mucha hipertrofia según se ve en estudios científicos y viene dada pues por lo que os estoy comentando de que los sarcómeros ahí no tienen buena capacidad para generar fuerza. Entonces, lo que venía comentando, ¿no? Esto os lo he dicho pues porque Natalia te lo explico porque es un ejemplo que se ve muy bien la diferencia entre materiales que podemos utilizar, ¿vale? Pero en ese caso, por ejemplo, en ese ejercicio, tanto barra como mancuernas como polea tiene un perfil de resistencia igual. Por eso tenemos que tener cuidado con pensar que estamos haciendo diferentes ejercicios y que gracias a eso estamos consiguiendo diferentes estímulos para nuestros flexores de codo, en concreto para el bíceps, por ejemplo, que es el músculo que más nos suele interesar desarrollar, ¿no? En cuanto a los flexores de codo, y literalmente estamos realizando el mismo estímulo en los tres ejercicios, ¿no? Hay gente que, no, primero con mancuernas, luego curl de bíceps con polea y luego con barra. ¡Wow! Estimulado el bíceps con un montón de ejercicios, ya, pero estás dañando las fibras en el mismo punto en los tres ejercicios, porque en los tres, el punto de máximas demandas en el ejercicio se produce en la mitad. Entonces, las fibras que más se están estimulando, digamos, son las fibras en cuanto a la región del bíceps, por ejemplo, en este caso concreto en el bíceps, serían las de la parte media, ¿vale? Del bíceps, las que no están ni en la parte más estirada cerca del codo, ni en la parte más cercana cerca del hombro, ¿vale? Por eso es interesante realizar ejercicios, aunque estemos trabajando el mismo grupo muscular, que tengan, digamos que el punto de máximas demandas en los ejercicios, en los patrones de movimiento, sean en diferentes puntos. Igual en un ejercicio, al principio, cuando el bíceps está más estirado, sería interesante trabajarlo ahí.
luego otro ejercicio en el que se produzca la mitad, como hemos visto en el curl de bíceps normal y corriente de pie, y luego otro, pues que sea justo al final del movimiento cuando más tensión hay, ¿no? Eso sería lo interesante porque así repartimos el estímulo en diferentes zonas del bíceps y gracias a esto nos vamos a recuperar antes y vamos a poder repetir otra vez, otra sesión para trabajar los bíceps pronto, sin tener que esperar muchos días debido al daño muscular que nos ha generado el machacar continuamente las mismas fibras. Gracias a eso vamos a poder generar y llevar a cabo un mayor volumen de entrenamiento. Bueno, a ver, os he metido un rollo, pero quería explicar este punto porque es súper importante. Entonces, vamos a lo que vamos. Barra o mancuernas son muy similares, lo que te he comentado, Natalia, porque son herramientas gravitacionales, por ejemplo, ¿vale? Pero sí que es verdad que las mancuernas nos van a permitir mayor libertad de movimiento, ¿vale? Y según qué ejercicios, por ejemplo, de hecho tengo en el canal un vídeo en el que se comparaba en un estudio científico los resultados en cuanto a hipertrofia de trabajar un press de banca con barra, ¿no? El mítico press de banca, o realizar un press con mancuernas en un banco plano. Al final es lo mismo, digamos, los puntos de máximas demandas también es en el mismo punto, pero, por ejemplo, ahora no me acuerdo el resultado, no me acuerdo. Creo que era con mancuernas se genera un poquito más de hipertrofia. ¿Por qué? Quizás, bueno, pues porque igual llegábamos a un punto de más estiramiento, se estiraba un poquito más el pectoral, pero vaya, era una chorrada, ¿vale? En verdad es muy similar las ganancias que de hipertrofia. Y lo que sí que ocurría, creo, no, se generaba más hipertrofia en el de barra, creo, porque la barra nos produce menos inestabilidad que las mancuernas. Creo que era algo así, ¿vale? Porque al final la barra, digamos, que únicamente se te puede desestabilizar como para atrás o para adelante, ¿no? En cambio, las mancuernas se te pueden ir también como hacia los lados. Es más fácil que se te vayan hacia los lados, ¿no? Y tener más inestabilidad. Creo que era algo así, pero bueno, eran resultados muy similares. ¿Qué quiero decir con esto? Que a priori es un ejercicio muy similar, tanto el press con barra como press con mancuernas, pero las mancuernas, por ejemplo, nos ofrecen mayor libertad de movimiento. Entonces, puede haber ciertas personas que pues a lo mejor no tienen mucha movilidad de hombro o tienen problemas en las muñecas o en otro tipo de articulación y gracias a poder colocar las mancuernas en la orientación que queramos, sea un poquito más diagonal, sean más rectas, lo que sea, ¿no? Más a nuestro antojo, que se adecúen perfectamente a nuestra estructura. Pues a lo mejor es un poquito mejor en ese aspecto las mancuernas, pero por otro lado ya te comento que la barra también tiene, pues eso, que se va a desestabilizar un poquito menos, porque al final solo se nos puede ir únicamente, principalmente hacia adelante o hacia atrás. También se te puede ir hacia un lado, pero no es lo mismo tener una mancuerna en cada lado que sujetar una barra con las dos manos, que va a estar un poquito más estable, ¿no? Entonces, bueno, pues ocurre, lo he puesto como ejemplo, el press de banca, pero hay muchos ejercicios, ¿vale? Un curl de bíceps. Yo, por ejemplo, curl de bíceps con barra no puedo hacer. No puedo hacer, ¿por qué? Porque me genera muchísimo dolor, muchísimo ardor en el antebrazo y tengo que parar la serie porque me duele el antebrazo en lugar de porque realmente llevo los bíceps a un punto en el que fallen, ¿no? Y que sus fibras estén trabajando bien. Entonces, claro, en mi caso particular, yo, por ejemplo, prefiero hacerlo con mancuernas porque pues coloco las mancuernas justo en una posición en la que a mí me encuentre bien, sin rotar externamente, digamos, las muñecas del todo, porque ahí me duele bastante el antebrazo, que es lo que hay que hacer con la barra. Tú la barra al final, a no ser que cojas una barra Z, que ya sí que la posición de las manos no es tan supina, sino que es un poquito más hacia neutro, ¿no? Más como un agarre martillo, por así decirlo un poquito, una cosa intermedia entre un agarre supino y un agarre martillo, ¿vale? Un agarre neutro. Eso, con la barra lisa no puedo. Con la barra lisa o tienes mucha movilidad, digamos, de muñeca o no sé a qué puede verse exactamente. Yo lo único que sé, tampoco soy experto en ese tema, ¿vale? Pero yo lo único que sé es que a mí, por ejemplo, me duele. Y yo con barra no puedo hacerlo. En cambio, con mancuernas sí que puedo. Entonces, sí que hay alguna diferencia, Natalia, ¿vale? Sobre todo, ya te digo, en tema de que te encuentres cómodo en el ejercicio. Hay personas, pues oye, yo qué sé, o por ejemplo, press inclinado, mucha gente, cuando lo hace en máquina Smith o con barra, no se siente cómodo, en cambio, por ejemplo, con mancuernas se siente muy cómodo, siente mayor libertad de movimiento. Bueno, pues al final, cada persona es un mundo, cada estructura que tiene cada persona, digamos, cada cuerpo, es diferente. Entonces, pues bueno, va a haber personas que se van a sentir más cómodos con la barra y otros con la mancuerna, ¿vale? Pero en cuanto a hipertrofia, pues bueno, o sea, a priori, imagínate una persona a la que le va bien el ejercicio con barra y otra persona a la que le va bien el mismo patrón de movimiento, el mismo ejercicio con mancuernas, digamos, van a obtener prácticamente las mismas adaptaciones de hipertrofia. El problema sería poner a la persona a la que le gusta hacerlo con mancuernas ese ejercicio, que lo haga con barra, que no se adecue, digamos, a su estructura, sienta molestias como me pasa a mí con el curl de bíceps y como consecuencia negativa no va a desarrollar correctamente hipertrofia en los bíceps ni en los flexores de codo. ¿Me explico? O sea, no es tanto el ejercicio o el material en cuestión, sino que no te consigas adaptar a ese ejercicio. Al igual que tú cuando vas a una máquina, hay personas que, oye, se sienten súper a gusto en una máquina y en cambio otras se colocan en la misma máquina y dicen, me encuentro fatal, me duele el hombro, no me encuentro cómodo, prefiero hacerlo con peso libre. Bueno, pues al final
A priori, la barra y las mancuernas no hay muchas diferencias, pero lo que comento, depende de si te consigues adaptar o no te consigues adaptar bien, obtendrás mayor estímulo o menor estímulo. Porque al final, si tú vas a hacer un ejercicio, Natalia, en el que no te encuentras cómodo, es muy complicado llegar a un punto de estímulo tan alto o un grado de intensidad tan elevado como para conseguir desarrollar buena hipertrofia, ¿no? O las máximas adaptaciones de hipertrofia posible, dejémoslo ahí, ¿vale? Porque igual, si te sientes incómodo en un ejercicio, no es que no vayas a desarrollar hipertrofia, simplemente no la máxima que vas a poder generar, sino que aparte encima igual por el camino te acabas medio lesionando porque no te encuentras cómodo y alguna estructura pasiva, ¿no? Alguna articulación, pues a lo mejor se acaba dañando. Entonces, pues es eso. Sobre todo lo que te digo, Natalia, mira, lo que me comentas al final es solo preferencia personal. Personal no es solo preferencia personal, sino que, ya te digo, también afecta cada persona, pero ahí sí que entra la preferencia personal, ¿no? De que te guste más mancuernas o barra. Entonces, con lo que más cómodo te encuentres, hazlo, ¿vale, Natalia? Así que nada, espero haberte ayudado y pasamos a la siguiente pregunta que me escribe Damián, que tiene 30 años y tiene un nivel avanzado. ¿Cuáles son los biomarcadores o señales fisiológicas que indican un sobreentrenamiento en etapas avanzadas de hipertrofia? Bueno, Damián, un abrazo grande. Mira, pues esta pregunta me gusta mucho porque ahora justo estoy leyéndome la pirámide de entrenamiento de Eric Helms, ¿vale? Y justo hace 2 días o así, leí un punto en el que hablaba del tema del sobreentrenamiento y demás, ¿no? Debido sobre todo al volumen de entrenamiento, a pasarse con el volumen y obviamente con la intensidad. Porque tú te puedes pasar mucho con el volumen de entrenamiento en cuanto a series que realices, pero si esas series son muy lejanas al fallo, por ejemplo, pues no vas a caer en un sobreentrenamiento, por así decirlo, ¿vale? Porque, bueno, pues al final el estímulo real y la carga mecánica que están sintiendo las fibras no es muchísima. En cambio, una persona igual con menos series de entrenamiento, menos volumen de entrenamiento, por así decirlo en cuanto a series, si imprime muchísima intensidad y llega muy cerca del fallo o al fallo, e incluso en ejercicios en los que igual incluso ni debería ir al fallo, como ejercicios con peso libre, con bastante inestabilidad, como por ejemplo un press de banca, una sentadilla o cosas así, ahí sí que ese, por ejemplo, igual caería en sobreentrenamiento, ¿no? Depende de la persona. Luego también hay personas que van a tolerar mayor o menor volumen de entrenamiento, entonces pues depende mucho de la persona. Y luego también, obviamente, el resto de aspectos de tu vida que influyen, ¿no? Pues cuánto puedes descansar, si estás realizando otras actividades que interfieren en la recuperación en cuanto a lo que son los entrenamientos para hipertrofia, ¿no? Por ejemplo, tú entrenas y luego aparte juegas en un club de fútbol, Damián, y te encanta también porque, oye, juegas a nivel no profesional, pero, oye, sí que haces 2 o 3 entrenamientos a la semana y encima el día de partido. Obviamente va a interferir en la recuperación, tanto en la recuperación general como, sobre todo, en la de las piernas, en la del tren inferior, que es cuando más no va a dejar el fútbol que te recuperes bien de los entrenamientos de pierna, ¿no? Entonces, a lo que hablamos. En principio, Damián, lo que es entrenamientos de fuerza, no vas a llegar o es muy complicado llegar a un punto de sobreentrenamiento de estos que necesitas luego semanas para recuperarte, ¿vale? Porque una cosa es pasarte con el volumen de entrenamiento y llegar a ese punto en el que te has pasado, digamos, pero te recuperas en cuestión de 3 o 4 días, oye, recuperas un poco, dejas de ir al gimnasio un poco, comes bien, descansas bien, estás recuperado, ¿vale? Pero llegar a un sobreentrenamiento real en el que, ostras, tardas semanas en volver a recuperarte bien, y no hablo a nivel de sobreentrenamiento, por ejemplo, de una lesión en un hombro, eso ya es algo aparte. Yo te estoy hablando de sobreentrenamiento que no es por nada en concreto, no es por el hombro, no es por el codo, sino porque en general, mentalmente y de todo, has llegado a un punto en el que dices, mi cuerpo no da más de sí, ¿vale? Es como que, pum, has llegado a un punto en el que no puedes. Eso le suele ocurrir más a personas que realizan otro tipo de deportes más orientados, por ejemplo, a la resistencia, ¿no? Pues un ciclista que tiene que correr muchísimo con la bici, muchísimos kilómetros, o yo que sé, un maratoniano que se pasa de la raya con los entrenamientos y llega a un punto en el que el físico dice, uff, el organismo cae en picado, por así decirlo, el rendimiento, y dices, hey, me tengo que recuperar y tardas semanas, ¿vale? En recuperarte bien para volver a estar a tope de nuevo. Pero en cuanto a hipertrofia, te comento que es muy complicado. O sea, yo creo que la única manera, por así decirlo, sería realizar únicamente, bajo mi punto de vista, esto ya es bajo mi punto de vista, porque de hecho tengo un poquito de, ¿cómo decirte? A ver, tengo bajo mi experiencia, yo te puedo decir que yo he entrenado, antes entrenaba mucho más con peso libre y luego con máquinas, ahora entreno más con máquinas. Me acuerdo yo perfectamente cuando entrenaba con peso libre que le metía mucha caña al press de banca y venía de hacer una progresión bastante potente, que quizás como en esos momentos no sabía muy bien lo que es el volumen de entrenamiento, cómo autogestionarme correctamente la programación y demás, pues bueno, ya venía ya sobrecargando en general la estructura, pero ya no tanto articulaciones y demás, sino en general, como siempre muy, muy cerca del fallo, en un ejercicio como el press de banca que te revienta, digamos, en general, ¿no? Que te deja muy tocado.
Y, ostras, me acuerdo perfectamente. O sea, hubo una sesión que llegué, hice 4 series con iba como a 5 repeticiones y llegaba al fallo. O sea, las 4 series las hice llegando al fallo con un spotter detrás y me ayudó. Pero de verdad, aquí me acuerdo de estar mucha gente en el gimnasio, o sea, mítico que te picas con alguien que estás ahí, ¿no? Que hay gente viendo y das todo de ti. Ostras, me acuerdo de las 4 series, dar todo de mí, acabar y me quedé temblando, me acuerdo perfectamente, horas. O sea, no sé qué le pasaba a mi organismo, que me afectó tanto que me tiré horas temblando. Y de hecho, fue la última vez, y esto pasó igual hace ya 5 años, que hice press de banca. O sea, fíjate lo que me reventó, pero no solo a nivel mental. O sea, es que luego me acuerdo los siguientes días, o sea, sí que probé luego hacer un pelín press de banca alguna vez, pero era como que no podía. Pero ni press de banca ni otros ejercicios. Me acuerdo que me tiré días y eso fue lo más parecido que yo llegó a estar en un sobreentrenamiento. Ya digo, venía dado un poco por la sobrecarga que llevaba de varias semanas, pero es que aquel día en concreto fue como que me pasé. Y no es de esto que te recuperas luego en casa comiendo un poco, descansando bien. No, 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 no. O sea, me acuerdo que me tiré luego una semana o dos que bajó mi rendimiento en todos los ejercicios una barbaridad. En todos, ¿eh? No solo en los ejercicios de empuje. Eso quiere decir, pues no sé si me afectaría a nivel sistema nervioso central, si era en plan algo mental, como que me impedía, no sé, de que lo pasé tan mal, que era un bloqueo que tenía que no podía. No lo sé, ¿vale? Pero ya te digo, esa fue la vez que más me pasó. En cambio, con máquinas, ahora por ejemplo, yo llevo entrenando mucho tiempo con máquinas, incluso entrenamientos con muchísimas técnicas de alta intensidad que a priori fatigan muchísimo el sistema nervioso central y demás. Y he metido muchísimo volumen de entrenamiento y no llegas a ese punto. Porque al estar estable, al estar, no sentir que, por ejemplo, una barra se te va a caer encima, sino que estás simplemente empujando una máquina y siempre llegando al fallo, con esas técnicas de alta intensidad. Aunque llegues al fallo y demás, es como, bueno, pues tampoco, ¿sabes? O sea, no he llegado a ese punto ni de lejos. Como mucho igual alguna vez ya estoy un poco cansado, dejo un día de descanso o 2 máximo y ya estoy recuperadísimo otra vez, ¿no? Entonces, vamos a lo que vamos, Damián, que ya te he puesto un poco en contexto. ¿Cuáles son los biomarcadores o señales fisiológicas? Vale. La primera, bueno, lo que te comento, fíjate, la que a mí me pasó a nivel fisiológico y de sentirme tal es que me puse a temblar, me pegué temblando horas ese día después del entrenamiento de lo mal que lo había pasado. O sea, como cuando haces algún tipo de, imagínate, corres delante de los toros un encierro, ¿no? Que la gente luego te quedas como, uff, de la adrenalina que has sentido, o te montas en una atracción que lo has pasado, uff, ¿no? Un momento hype muy grande en cuanto a que has pasado como, pues eso, como mucho esto, mucha, joder, ansiedad, ¿no? ¿Cómo se dice? Adrenalina, ¿vale? Y luego te quedas como temblando. Bueno, pues yo me acuerdo que aquella vez eso, pasé como muchas horas así como temblando, ¿vale? Eso, por ejemplo, puede ser te lo digo bajo mi punto de vista porque es como yo lo sufrí, ¿vale? No digo que esto sea así al 100%, pero fue mi percepción y estoy casi seguro que, pues eso era un síntoma de que, había llegado un sobreentrenamiento. Vale, más, descansas mal, ¿vale? Si te estás pasando con el volumen de entrenamiento y ya llegas a un punto en el que estás casi en sobreentrenamiento, no en un sobreentrenamiento crónico, sino ya estás empezando a llegar a un punto en el que te estás pasando, estás por encima de ese volumen máximo recuperable, no vas a descansar bien, ¿vale? Vas a llegar a las noches y noche tras noche, no una noche, no pasa nada porque una noche no duermas, porque tú te has podido pegar un entrenamiento de pierna muy potente y esa noche te cuesta dormir. No, yo te hablo ya de que día tras día no consigues dormir, ¿vale? Te cuesta mucho, no concilias el sueño bien, te sientes cansado todo el día, ¿no? Al día siguiente vuelves al gimnasio y te sientes cansado y demás. Entonces, eso sí que es una señal. Luego también muchos dolores, ¿vale? Cuando ya empezamos a tener dolores por todo el cuerpo o excesivas agujetas, tanto a nivel muscular, a nivel local en los propios músculos, o dolor ya en las articulaciones de que dices, oye, me duelen los codos, me duelen los hombros, no puedo más, no estoy entrenando a gusto, no estoy cómodo. También es un punto en el que obviamente estás llegando a un sobreentrenamiento, lo que comento, igual no crónico, pero sí que estás por encima de ese volumen máximo recuperable. Y luego también el rendimiento es una señal muy buena, ¿no? Que si, por ejemplo, estamos en una etapa de superávit calórico o en una etapa incluso de mantenimiento y vemos que semana tras semana está cayendo nuestro rendimiento, cada vez mueves menos peso en los ejercicios, cuando a priori no debería ser así porque estás o en mantenimiento o en un volumen incluso que estás ingiriendo bastante comida, ¿no? Tienes bastante energía, no debería de pasar que bajes el rendimiento, sino todo lo contrario, que poco a poco vayas subiéndolo, ¿no? Si justo coincide con una etapa de definición, no al principio, pero ya una etapa de definición en la que llevas meses y ya estás casi en un porcentaje de grasa bastante bajo, estás comiendo poco y demás, bueno, pues igual ahí sí que no pasa nada porque el rendimiento esté decayendo un poco, ¿vale? Siempre y cuando los demás indicadores pues lo que te digo, estés descansando bien, no tengas dolores y demás, ¿no? Pero yo te diría esos tres, ¿vale? Recapitulamos. Descanso, ¿vale? Si no consigues dormir y demás, dolores tanto a nivel muscular como en las estructuras pasivas, en las articulaciones y demás,
y la tercera el rendimiento, ¿vale? Esas tres yo diría que son las principales que nos hacen indicar de, ojo, aquí está pasando algo, que no me estoy recuperando bien y me estoy pasando. Y la cosa es que para llegar a un sobreentrenamiento, ¿vale? A ver, otro punto. Si bien he dicho que es complicado en cuanto únicamente mediante el entrenamiento de fuerza orientado a la hipertrofia, llegar a ese punto de sobreentrenamiento crónico, tanto en hipertrofia, como en los entrenamientos de hipertrofia, como en otros deportes de resistencia, como he comentado, que es más fácil que ocurra, el sobreentrenamiento crónico no llega de la noche a la mañana, ¿vale? No es, me he pegado una sesión que me he reventado y ya he caído en sobreentrenamiento. No. Es como que tú vas acumulando fatiga, hasta que llega un punto en el que el organismo dice ¡plaf! Y es como si el interruptor de la energía dice ¡clac! Se apaga y pues ahí es cuando tardas semanas porque has llegado a un sobreentrenamiento crónico. Entonces, no es de la noche a la mañana, ¿vale? Eso hay que tener en cuenta. Es como que vas poquito a poco y llegas a ese punto. Así que bueno, Damián, espero haberte ayudado con esta respuesta. La verdad que la pregunta me ha gustado mucho, ya te he dicho, porque va un poco al hilo de lo que leí el otro día en el libro de Eric Helms, que por cierto os lo recomiendo, ¿vale? Es muy bueno. Así que nada, damos por finalizado el episodio de hoy del podcast del Templo de la Hipertrofia. Ya sabéis que todos los que queráis empezar a aprender sobre temas relacionados con el entrenamiento tenéis para descargaros el manual para principiantes, ¿vale? Totalmente gratuito, que está en la descripción del podcast. Estéis escuchándolo donde lo estéis escuchando, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube, ¿vale? Donde queráis. Tenéis para descargaroslo. Vais al enlace, rellenáis el formulario y os lo descargáis. Y luego, si os surge cualquier duda con ese manual o tenéis cualquier duda relacionada con el podcast o con temas de hipertrofia en general, nutrición, orientado al entrenamiento, lo que queráis, tenéis para acceder también el enlace, para acceder al grupo privado del Templo de la Hipertrofia, tenéis el enlace en la descripción del vídeo y ahí os vais a rodear del resto de la comunidad para poder preguntar las dudas que tengáis y tanto yo como el resto de miembros, que la verdad son la hostia, os la responderán encantadísimos, ¿vale? Y poco más puedo deciros que, oye, si me dais, si valoráis el podcast, si estáis escuchándolo donde lo estéis escuchando con manita arriba o 5 estrellas o lo que sea, ¿vale? Pues oye, me haríais un favor porque, bueno, pues me gusta mucho, la verdad, como este formato en el que respondo preguntas, ¿vale? Y estoy seguro que a muchos os sirve. Así que nada, damos por finalizado el episodio de hoy. Os mando un fuerte abrazo a todos y nos escuchamos en próximos episodios del podcast del Templo de la Hipertrofia. Un abrazo, gente. Chao.